Muy buenas a todos. Mientras en la sesión anterior estuvimos viendo en líneas generales en qué consiste la relación que hay entre materia y energía y estuvimos viendo los diferentes cambios o transformaciones físicas, en esta ocasión nos metemos con los cambios o transformaciones o reacciones químicas. Recordad que en este tema, cuando hablamos de cambios o hablamos de transformaciones o hablamos de reacciones, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Se produce simplemente a cambios, ya sean de tipo físico, como lo que vimos en la última sesión, como lo que vamos a ver hoy, que es de tipo químico. Por tanto, observad que estamos en el apartado titulado 2, magia. Unos desaparecen y otros aparecen. Dos puntos, cambios químicos. Hasta aquí recordemos que un cambio físico es cuando la sustancia, el objeto, se altera, se produce alguna modificación. Ese sería el caso, como decía, de cambio físico. La modificación puede ser que se estire, que se contraiga, que cambie de estado, es decir, que pase, por ejemplo, de líquido a sólido o gaseoso, o también implicaría que dicha materia o sustancia se rompe, ¿verdad? Poquito o se deforme, esas son un poquito las cosas que estuvimos viendo en este apartado. Por otro lado, recordad que hasta ahora hemos estudiado que los cambios físicos es cuando la sustancia se transforma en una nueva sustancia. Bien, esto es lo que vamos a estudiar aquí. Leamos, nos dice, aquí pasa algo raro. Algo debe de estar ocurriendo al mezclar estas dos sustancias. De buenas a primeras el color ha cambiado. Observad la imagen. ¡Uf! ¡Qué color más desagradable! ¡Madre mía! ¡Cuidado que quema! Pero, ¿y eso? Ha empezado a salir un humo naranja, lo tenéis aquí en la imagen. Creo que al mezclarlas ha ocurrido algo. ¿Será una reacción química? Efectivamente. Lo que han hecho aquí es unir probablemente aquí viene unir dos tipos de sustancias. ¿De acuerdo? Dos tipos de sustancias que probablemente sean moléculas conformadas por moléculas simples, ¿no? Conformadas por átomos que tenemos aquí en la tabla periódica. Se han unido ambas, se han mezclado, pero no confundáis esta mezcla con la que estudiamos en el tema de los cambios físicos, ¿vale? No la confundáis con las mezclas homogéneas o heterogéneas, estas son mezclas químicas. Se han cogido esas dos sustancias, se han unido, esto es, se han mezclado, y al unirse se ha producido una transformación, se han cambiado a una nueva sustancia. Poniendo un ejemplo tonto, imaginaos, por ejemplo, que yo uno un folio con un trozo de tarta y los acerco y de repente se han transformado en una cosa nueva, por ejemplo, en un anillo de diamantes, ¿vale? Pues eso es un poco cómo funcionan las reacciones químicas. De ahí que aquí esté utilizando en el título la palabra magia, porque es lo más parecido a magia que tenemos en realidad en la naturaleza. Se están aproximando dos sustancias distintas y como resultado se produce un cambio en cómo los átomos estaban enlazados, producen nuevos enlaces y como resultado lo que estamos teniendo son nuevas sustancias, nuevas moléculas en realidad. Bueno, pues a medida que vayamos viendo este apartado vamos a ir desgranando esto. El importante que tenemos aquí explica muy bien, mediante el gráfico, todo lo que estoy diciendo. Nos dice, una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos desaparecen y aparecen en su lugar otras sustancias con propiedades diferentes que se denominan productos. Y es porque al principio, lo tenéis aquí, teníamos unas cosas y luego al final, lo tenemos acá, tenemos otras. Y alguno me va a decir, bueno, los átomos son los mismos, tenemos átomos de cloro y átomos de hidrógeno, al principio y aquí también. Sí, pero es que estamos hablando de transformaciones de tipo molecular y aquí las moléculas cambian. Ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro aquí es que cuando hablamos de una reacción química, vamos a hablar por una parte de reactivos, que son las sustancias que tengo al principio, y también vamos a hablar de productos, que son las sustancias que tenemos al final. Eso se ve claramente en el gráfico, ¿vale? El principio, lo que tenemos al inicio es esto, son los reactivos.
Y lo que tenemos al final, como decía, son los productos, estos de aquí. Entonces, observad lo que sucede aquí. Mirad los reactivos. Nosotros, por una parte, tenemos una molécula de cloro. Una molécula de cloro que está formada por dos átomos de cloro. Los tendríamos aquí. Aquí estaría el primer átomo de cloro y aquí estaría el segundo átomo de cloro. Como tenemos dos átomos que están unidos, ya podemos hablar de una molécula. Recordad que una molécula es cuando tenemos dos o más átomos que aparecen unidos. Y concretamente, lo que tendríamos en su formulación sería Cl2, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto por un lado. Y ahora, por otro lado, tenemos una molécula de hidrógeno que está formada por dos átomos de hidrógeno. Aquí tendríamos el primer átomo de hidrógeno y aquí tendríamos el segundo. En total, dos átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Que están formando una molécula. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí con el cloro, pero en el hidrógeno. Sería este H2. Por tanto, tenemos una molécula de cloro y una molécula de hidrógeno. Y ambas están formadas por dos átomos pues, del elemento correspondiente. Aquí es interesante también ver los tamaños, yo os decía. Si hacemos bien las representaciones de las bolitas, de los átomos, cuanto más tamaño, cuanto más grande es el átomo, más grande debería de verse en la imagen. Y para saber el tamaño, nosotros podíamos guiarnos por el número atómico, que era este numerito que aparecía en la esquina, ¿vale? Y que nos está indicando el número de protones que tenemos en el átomo. Entonces, observad que el cloro es mucho más grande que el hidrógeno. Y es porque el hidrógeno va a tener el número atómico 1, es el que menos pesa, ¿vale? Y el cloro, déjame que lo busque por aquí que no lo encuentro, el cloro, Cl. A mí se me suele pasar, cuando me pongo a buscar, me lo salto. Y seguro que a vosotros, cuando os habéis puesto a buscar, también se os va saltando, como ha pasado, ¿verdad? Venga, pues vamos a seguir buscando el cloro. A ver. Aquí está, mira, y lo tenemos hasta de colorcito y todo. 17, tiene de número atómico el 17. Claro, si nosotros hiciésemos correctamente esta representación, la bolita de átomo, el átomo de cloro, ¿vale? Tendría que ser 17 veces más grande que el de hidrógeno. Lógicamente, si pusieran esto 17 veces más grande, pues sería enorme y no nos cabría si fuéramos a poner otro mayor, ¿no? Pero se ve claramente la representación. Entonces, como decía, observad que al final los reactivos tenemos una molécula de cloro, que está formada por dos átomos de cloro, y luego tenemos otra molécula de hidrógeno, que está formada por dos átomos de hidrógeno. ¿Verdad? Y ahora coge y se unen, se acercan. Y como resultado, estas dos se separan y estas dos se separan y se unen de una forma diferente. Aquí estamos teniendo el resultado ya, el producto. Lo que ha cogido es que esto se ha roto y un átomo de cloro se ha unido con un átomo de hidrógeno para formar una nueva molécula y el otro átomo de cloro se ha unido con el otro átomo de hidrógeno y han formado una segunda molécula nueva, ¿verdad? Fijaos, por tanto, que teníamos aquí la molécula de cloro, la molécula de hidrógeno y nos han formado, como decíamos, dos moléculas nuevas, en concreto de cloruro de hidrógeno. Se ha producido magia, porque aquí lo que teníamos eran unas moléculas determinadas y al final lo que hemos tenido como producto, como resultado, son moléculas diferentes. Moléculas parecidas, como estáis viendo, muy parecidas, pero son ya sustancias distintas y va a tener características distintas, color diferente, propiedades térmicas diferentes, etc. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Os leo. Aunque hay muchas reacciones diferentes, todas tienen algunas cosas en común. Aquí recordad que estamos hablando exclusivamente de reacciones químicas, ¿vale? No penséis en los cambios físicos que estudiamos el otro día. Reacciones químicas. Bueno, pues de esas cosas en común nos menciona. Normalmente los productos, con productos se refiere al final, los productos
suelen presentar un aspecto diferente del que tenían los reactivos. Es decir, una vez que se produce esa mezcla química de sustancias, nos encontramos con que el resultado normalmente tiene un aspecto diferente a lo que había al principio. Y esto es normal, porque como os mencionaba antes, lo que ha sucedido es que aquí hay sustancias nuevas. Entonces, como son nuevas, pues tendrán características nuevas. Algunas reacciones desprenden energía. Las llamamos exotérmicas. Otras, en cambio, necesitan energía para que se realicen y las llamamos endotérmicas. Bueno, esto es importante sabérselo y aquí hay que utilizar un poquito la memoria, ¿vale? Para recordarlo. Mirad, nos vamos a encontrar dos tipos de reacciones. Por un lado van a estar las reacciones exotérmicas. Esto significa que desprenden energía. Y observad que emplea la palabra térmico, porque la mayoría de las veces esa energía va a ser térmica. Prácticamente siempre. Exo significa externo. Entonces, exotérmico viene a decir algo así como externo temperatura o externo calor. Dicho de otro modo, lo que mencionaba aquí es que está desprendiendo energía hacia afuera, ¿vale? Hacia el exterior. Es decir, se produce la reacción y como resultado, además de las sustancias nuevas, o sustancias nuevas, podrían ser varias, ahora veremos algún ejemplo, pues también se produce una energía que, como decía, normalmente es calor. Esas son las reacciones exotérmicas. Y luego, de otra parte, vamos a tener lo contrario, que van a ser las reacciones endotérmicas. Si las primeras, al producirse, creaban energía, pues esta va a ser al revés. Es decir, para llevarse a cabo necesitan energía, lo que nos indica aquí. Las endotérmicas. Endo significa interno, interior. Por tanto, vendría esto a decir algo así como interior temperatura o interior calor. Dicho de otro modo, que para producirse necesita la aplicación de algún tipo de energía y que, como decía, normalmente esta energía es calor. Veamos algunos ejemplos. Empezamos con ejemplos de tipo exotérmico, tenemos aquí varios, y luego continuaremos con ejemplos de tipo endotérmico, ¿vale? Pero insisto, esto hay que sabérselo de memoria. Reacción exotérmica es que provoca energía, desprende energía, y reacción endotérmica es que necesita energía para producirse. Veamos los ejemplos. Estamos en reacciones exotérmicas. Dice, al acercar una cerilla a la cocina de butano para calentar la comida, estos son los butanos antiguos, ¿de acuerdo?, que teníamos para los fogones, aparte de gastarse el gas, se forman gases. Estos gases son el agua y el dióxido de carbono. Y por supuesto, se produce energía, por lo que esta reacción es exotérmica. Esa energía que se está produciendo es la que realmente nos interesa cuando utilizamos el butano en la cocina. También nos vale con el butano de los calentadores de agua, ¿vale? Para las duchas, por ejemplo. Lo que nos interesa es esa energía, es ese calor. A mí no me interesa que esa reacción produzca agua ni produzca dióxido de carbono, que de hecho el dióxido de carbono es nocivo para nosotros. A nosotros nos interesa la energía que se desprende de esta reacción. Este ejemplo de reacción exotérmica lo tenéis simplificado aquí. Nosotros, una vez que se ha hecho la llama, lo que estamos es mezclando butano, que es lo que está en la bombona de butano, lógicamente, se va mezclando butano con el oxígeno que hay en el aire de la cocina. Y como resultado de esa mezcla se produce dióxido de carbono, que decía, no nos interesa. Una porción muy pequeñita de agua que ni la vamos a ver y que tampoco nos interesa. Y por último, también se desprende calor. Ese calor que nos sirve, en el caso de los fogones de una cocina, para calentar el alimento, ¿vale? Por ejemplo, para calentar una olla o una sartén. O en el caso de una bombona de butano siendo utilizada para un calentador de una ducha o para calentar el agua del grifo, pues lo que va a estar haciendo es calentar la tubería, ¿verdad? Observad también que estos serían
lo que hemos estudiado antes, los reactivos. Son los que se unen en esa mezcla química para producir cosas nuevas. Y esto, por tanto, sería el producto, es decir, el resultado de esa mezcla química, ¿vale? Yo siempre digo mezcla química aquí para que no confundamos mezcla química con las mezclas homogéneas o heterogéneas que estudiamos el día anterior en relación a los cambios físicos, ¿vale? Esto no hay que estudiárselo de memoria, simplemente es recordar el ejemplo. Por tanto, en una reacción exotérmica va a formar parte del producto energía, porque como decíamos, al producirse la reacción se desprende energía, por tanto, en ese resultado, en ese producto, siempre va a haber energía. Veamos otros ejemplos. Otro ejemplo de reacción exotérmica se produce cuando nuestro organismo realiza la combustión de los alimentos ingeridos. Gracias a esa energía que se genera, podemos vivir. Vale, un ejemplo más que nos ha puesto aquí no es interesante. Mucho más interesante es de la bombona de butano. Las reacciones endotérmicas, sobre todo las de amoníaco, impulsaron una próspera industria de generación de hielo a principios del siglo XIX. Vale, otro detalle, no es importante. Nos vamos a los ejemplos de reacciones endotérmicas. Recordad, reacción endotérmica es que necesita energía. No que la desprende, eso sería exotérmico, sino que la necesita para que se produzca la reacción. Si yo cojo y uno los reactivos, pero no tengo esa energía, que normalmente va a ser calor, pues no me salen los productos, porque necesito unas temperaturas altas, ¿vale? De ahí la necesidad habitual de calor. Veamos el ejemplo. Nos dice, un ejemplo de reacción endotérmica es la producción del ozono. El ozono sería O3, es decir, una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. También podríamos haberlo llamado trioxígeno en este caso. Esta reacción ocurre en las capas altas de la atmósfera, donde las radiaciones ultravioletas suministran la energía suficiente, calor, ¿vale?, para romper la molécula de dióxido, ¿vale?, de oxígeno 2, en 2 átomos libres de oxígeno que se unirán a otra molécula de oxígeno y se formará una de ozono. En realidad se va, bueno, sí, está bien expresado. Se formará una de ozono. También ocurre cerca de descargas eléctricas, cuando se producen tormentas eléctricas. Bueno, aquí lo vemos más claramente, ¿vale? Observad. Imaginaos que estamos muy altos, muy altos, muy altos en la atmósfera. Y hay una molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno tiene la formulación O2, ¿vale? O dióxido. Esa molécula de oxígeno está por ahí flotando, pero se encuentra la energía del Sol, el calor del Sol, ¿vale? Y como resultado se rompe, se liberan estos átomos de oxígeno, se quedan sueltos, es decir, los dos átomos que estaban unidos en la molécula de oxígeno se rompen y tenemos por un lado un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno que van por ahí sueltos por la vida. Y ahora nos encontramos otra molécula diferente de oxígeno que todavía no ha sido rota por la energía del Sol y se encuentra un átomo de esos sueltos que sí se había roto. Y como resultado, este átomo se une a esa molécula, que ya no va a estar formada por 2 átomos de oxígeno, sino por 3, al unirse este. ¿Veis? Aquí tenemos el trioxígeno, ¿vale? O trióxido. Sería el ozono, el nombre que habitualmente recibe. Este ejemplo que han puesto un poquito más complejo. A mí me gusta aquí mencionar un ejemplo mucho más sencillo y es cómo funciona una cerilla. Para nosotros, utilizar una cerilla, necesitamos dicha cerilla y un rascador, ¿no?, que está en la cajetilla. Nosotros cogemos la cerilla, la rascamos, la frotamos en el rascador y se enciende. Se enciende porque se ha producido una reacción química. Bien, vamos por partes para entender este ejemplo. Veréis que es muy sencillo. La cerilla, la cabeza de la cerilla, está hecha principalmente de fósforo. Y el fósforo es fácilmente inflamable. De hecho, se inflama a 50 grados, ¿vale?
pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que tenéis cerillas por ahí colocadas en una mesa y no se encienden solas, ¿verdad? Pero imaginaos que hace una ola de calor en verano horrible, 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 de la que el asfalto prácticamente se está volviendo líquido. Y llegamos a 50 grados centígrados. Imaginaos, ¿eh? Bueno, pues esas cerillas se encienden solas. Lógicamente, al menos aquí en España, a 50 grados centígrados, pues por fortuna no llegamos. Alguna vez en algún sitio se han acercado un poquito los pobres, pero en líneas generales ya lo sufrimos cuando estamos a 44, 45 grados, que ya es mucho decir, ¿no? Bueno, esto en líneas generales, ¿vale? Pues, ¿qué sucede? Yo tengo mi cerilla con su cabeza de fósforo, que os he dicho que se inflama a 50 grados. Y ahora la froto en el raspador, en el rascador que hay en la cajetilla. ¿Y qué sucede? Que cuando tú frotas algo, la temperatura aumenta. Como resultado, estamos haciendo que ese fósforo llegue a esos 50 grados y como resultado se enciende. Y aquí hemos visto cómo para producir esa reacción y que el fósforo se encienda hemos necesitado aplicarle energía. Y como decía, la mayoría de las veces esa energía es calor. Entonces aquí tenéis un ejemplo sencillo de lo que es una reacción endotérmica. Una cerilla con su fósforo que necesita aplicársele calor, necesita rascársele en el raspador de la cajetilla para que se encienda. Ha necesitado que se le aplique esa energía. Mirad, tenéis que tener claro que cuando se produce una frotación, ¿vale? Por el rozamiento se está produciendo calor. Si no lo tenéis claro, cogéis la mano, la ponéis en la mesa y empezáis a frotar, como yo estoy haciendo ahora. Y ya vais a estar notando calorcillo en la mano, ¿vale? Pues lo mismo es lo que sucede con la cerilla de fósforo. Bueno, pues vamos a seguir aquí avanzando en estos apuntes. Esto de aquí también es importante. Nos dice, la característica más importante de las reacciones químicas es que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Esto se conoce como la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Bien, esto es más difícil leerlo que entenderlo. Lo que nos está diciendo aquí es que los reactivos van a pesar lo mismo que el producto. Por eso dice la suma de las masas de los reactivos, es decir, lo que pesa este reactivo, lo que pesa este reactivo y lo que pesaría cualquier otro reactivo, pues la suma de todos esos pesos, aquí entender masa por peso, aunque no sea exactamente lo mismo, ya se estudiará más adelante si nos llega que son cosas diferentes, pues la suma de todas esas masas o pesos va a ser la misma que la suma de la masa o pesos que tenemos en los productos. El producto 1 más el producto 2 más el producto 3, etc. Un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que todo esto de aquí pesa 12 gramos. Pues ¿cuánto va a tener que pesar el producto? Esto de acá, pues 12 gramos también. ¿Vale? Imaginaos que este pesa 8 gramos y este pesa 4. 8 más 4 es 12 gramos, ¿verdad? Este pesa 8, este pesa 4. Y ahora imaginaos que este pesa 10. ¿Cuánto tiene que pesar por fuerza este de aquí? Pues si 8 más 4, 12, y aquí tengo 10, pues me faltan 2 gramos, ¿verdad? Para llegar a 12, porque si aquí tengo 12, aquí tiene que ser 12. Y si esto ya pesa 10 gramos, pues me quedarían 2 gramitos más, ¿vale? Por añadir. ¿Cómo tiene lugar una reacción química? Se separan los átomos de los reactivos, lo que estamos viendo aquí. Se separan todos los átomos y se combinan de otra forma dando lugar a los productos. ¿De acuerdo? En este caso tenemos por aquí, fijaos, dos moléculas de H2, de dihidrógeno, ¿vale? O dihidruro. Se separan, tenemos en realidad 4 átomos. Aquí tenemos una molécula de oxígeno, dioxígeno o dióxido, ¿vale? Se separan también, entonces tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno.
y se juntan de otra forma diferente. Y aquí tenemos el ejemplo. Se coge un átomo de oxígeno y se une con 2 de hidrógeno. Es ahí lo que tenemos. Se coge el otro átomo de oxígeno y se une con los otros 2 átomos de hidrógeno. Y esto es lo que tenemos. Observad que al final aquí tenemos 4 átomos y aquí 2 átomos, son 6. Lo mismo que vamos a tener aquí, 3 más 3, 6. Eso está relacionado con lo que estábamos estudiando aquí de los pesos. Fijaos, esto de aquí, por ejemplo, pesa 2 por 2,02 gramos, pesaría en total 4,04 gramos y esto de aquí nos indica que pesa 32 gramos. 4,04 gramos más 32 nos sale 36,04 gramos. 36,04, recordadlo. Pues ese 36,04 que tenéis que recordar va a ser lo mismo que va a pesar esto de aquí. De hecho, que tengo la calculadora preparada, nosotros cogemos estas 2 moléculas, ahí viene el 2, de que hay 2 moléculas y que cada una pesa 18,2. Y ya tenemos el 36,04 gramos que debíais de recordar de aquí. Estamos viendo mediante este ejemplo que efectivamente el peso de todos los reactivos tiene que ser exactamente igual que el peso de todos los productos, ¿vale? El peso siempre va a ser el mismo. 36,04 aquí, pues 36,04 acá. Eso es lo que nos está explicando este gráfico de aquí. Es importante que tengas en cuenta que el número total de átomos de cada elemento en los reactivos tiene que ser igual al número total de átomos de cada elemento en los productos. Bueno, esto es lo que os mencionaba antes. Tenemos 4 átomos aquí, 2 átomos acá, pues 4 más 2, 6 átomos. Pues está claro que aquí va a tener que haber 6 átomos también, ¿de acuerdo? Conseguir que esto sea así es lo que se llama ajustar una reacción química. Bueno, una parte del tema, y es la parte más dificililla, entre comillas, del tema, es ajustar reacciones químicas, aprender a ajustar reacciones químicas. El profe del IPEP, Pedro, nos ha dicho que el ajuste de reacciones químicas no entra. Nos lo va a preguntar en las tareas y si se hace examen no lo va a preguntar en el examen. Por tanto, no os voy a explicar, ¿de acuerdo? Cómo funciona esto. Si alguien siente curiosidad, pues que busque por internet ajuste de reacciones químicas y ahí se explica. Aquí se explica muy sobremanera, ¿vale? No termina de convencerme como bien explicado. Curiosidad, mirad, lo que tenéis aquí es un ejemplo de cómo hacer una reacción química en casa. Si alguien tiene tiempo y tiene ganas, pues que lo lea y lleve a cabo el experimento, ¿de acuerdo? Y vais a estar transformando una sustancia o un grupo de sustancias en otro tipo de sustancias. Es decir, vais a estar poniendo en juego una serie de reactivos que los vais a unir en esa mezcla química y como resultado vamos a tener unos productos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a conseguir a través de este experimento que, como digo, que lo haga el que quiera. Pues vamos a pasar a las actividades, pero esto ya se va a hacer en el siguiente vídeo. Venga, un saludo y continuamos con el siguiente.